inteligentes, más o menos, porque algunos lo disimulan muchísimo que lo son, les obedezcan, hagan lo que ellos quieren. Vemos. Entonces nos encontramos con esa tremenda duda. Ya nadie cree en la hipnosis como la prueba definitiva de que aquel individuo está diciendo la verdad, porque sabemos que a través de la hipnosis se puede mentir. O sea, no nos creemos nada. Sin embargo, todos tienen seguidores. Pero hay un caso, o un tema, mejor dicho, que tú planteas en el libro y que a mí me interesa muchísimo que hables de él y sobre todo que los pongas todo lo ampliamente que puedas. La escritura automática, un fenómeno paranormal, un fenómeno que se repite constantemente, como si hubiera alguien de otra dimensión, de otro origen, no nada parecido a nosotros, que va a una persona, directamente una persona. Ahí ya no elige grupos ni se manifiesta visualmente, sino que de pronto una mano con un bolígrafo y un papel comienza a escribir una madrugada y es capturada por aquel fenómeno. Y no es nuevo, sabemos que ha habido incluso escuelas poéticas en las que se manejaba la escritura automática como vía de diálogo con el inconsciente puro y todas aquellas cosas para conseguir una poesía más purista, más íntima. O sea, esto no es nuevo, ha ocurrido toda la vida. Inteligentes, más o menos, porque algunos lo disimulan muchísimo que lo son, les obedezcan, hagan lo que ellos quieren. De modo que la escritura automática para mí es una de las maneras, no de las más importantes ni mucho menos, pero una de las maneras de manifestarse los dioses. Los dioses se manifiestan de maneras públicas y de maneras privadas. Eso es una manera privada. Maneras privadas de manifestarse, las apariciones. Hay gente que está en su habitación y sin que tenga la mano que se le mueva ni nada, de repente ve cosas o empieza a oír cosas, ¿verdad? Es un tipo de aparición, de eso está llena la historia. Incluso el cristianismo, al Señor que llamó antes, yo sé que hay muchísimos santos han tenido apariciones y se les han hablado, etcétera, etcétera. Yo conozco eso también y lo equiparo con lo que pasa a gente que están fuera ya del cristianismo. Otra manera que tienen los dioses de manifestarse, las apariciones son lo más importante, y todas las grandes religiones y las pequeñas han comenzado por apariciones. Y dentro de una religión, a veces coge una nueva fuerza dentro ya de una religión, la devoción X, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Por las apariciones de Santa Margarita María de Alacoque. Y ahí cogió impulso la devoción al Sagrado Corazón. Se le presentaba alguien que decía que ella creía, y la Iglesia lo cree así, yo no lo creo, que era el Sagrado Corazón de Jesús, que era Cristo con el corazón fuera, y le dijo y dio candela dentro. Tienen suerte esas apariciones cuando son en un marco y no son demasiado heréticas, porque a veces salen un poco, como le pasa al Clemente de Troya, un poco marginales y los liquidan. Es decir, los intereses creados ya de la religión vieja acaba con quien sea, o con Savonarola, o con qué sé yo. Gente que han predicado, ha habido cientos de esos casos dentro del cristianismo, cosas que molestaban al poder constituido y los aplastaban. Bien. Otra manera de manifestarse son lo que yo llamo el proceso de la iluminación. Hay mucha gente que está medio dormido, se da casi siempre cuando el cerebro está en alfa, y de repente empiezan a sentir algo así como un orgasmo mental, que les llega hasta los tuétanos, y empiezan a sentir un gozo fisiológico, pero al mismo tiempo la mente se les empiezan a comprenderlo todo. Esos son los estados de éxtasis, de rapto de los místicos. Y gente que nunca ha practicado nada. Son fenómenos curiosísimos que ha estudiado sobre todo William James, que no tiene nada religioso. Pues bien, empiezan a sentir eso y ese hombre arranca una secta nueva. ¿Entiendes? Son lo que yo llamo iluminación, que a veces es sin aparición, nada más que empieza a sentir, y ahí probablemente él fuera, no ya como la escritura automática, que la escritura automática, y es otra de las maneras de manifestarse los dioses. La mente no sabe lo que va a escribir, es el brazo el que se mueve, y entonces el pobre individuo que es víctima de ese fenómeno, fíjate bien, que es víctima de ese fenómeno, está leyendo, él pasmado, adiós, mira lo que estoy escribiendo, mira lo que estoy diciendo, porque él no sabe, no le pasa a través de la mente, directamente la influencia va a la mano. Es igual que pasa en la Ouija, la gente está moviendo la Ouija, y de repente están leyendo todos, porque no les pasa a través de la mente. La escritura automática es un fenómeno insidioso, peligroso, y yo pongo en mi libro el ejemplo de un autor, que ahí lo tienen, no es hablar del año de Maricastaña, Chatelain,
Ahí pueden leer los libros de él hoy día en las librerías todas de Madrid. Chatelin es un señor que ha trabajado en el proyecto Apolo, era, si no me engaño, un francés ingeniero, el jefe de todas las comunicaciones de todo el proyecto Apolo. Pues bien, Chatelin de repente un buen día, estando tumbado, le pasó eso. Empezó a sentir que algo le quería hablar. Se le movía la mano, cogió lápiz y empezó a escribir. Y ahí tienen a Chatelin, que es un hombre que en la NASA ha ocupado unos puestos tan altos diciendo tonterías, porque él dijo que el año 82 iban a pasar tremendas cosas por ahí. Oye, Antonio José, ¿tú has visto el año 82 pasó? No pasó nada. No lo digo yo, compren un libro de él que se llama El fin del mundo. Y uno dice, ¿cómo a este hombre le han metido gato por liebre? ¿Cómo se ha dejado engañar? Porque es un científico, pero no sabe nada de esto. Eso le pasa muchas veces a la ciencia. La ciencia, sea los bioquímicos o los físicos, no saben de esta cosa, se ríen de esto, amigo, y cuando les toca el momento, por ejemplo, yo sé de un gran físico español que iba por la calle, por una carretera por la noche, viniendo de Levante, y de repente vio aquel aparato, y lo vio posado en la mitad de la cosa, y ahí empezaron sus problemas. Entonces empezó a creer en los ovnis. Y a este le pasó igual, él sabía mucho de comunicaciones, de electrónica, por ahí y por allá, pero a mí cuando se le empezó a mover la mano, como él no sabía nada de eso, creyó que aquello era, no sé, era Dios por ahí, y ahí lo tiene diciéndome meses. Y es un hombre que está vivito y coleando y que sigue girando el libro, y que es un gran científico, pero es víctima del fenómeno de la... Y a todos aquellos que me estén oyendo, que en sus casas creen que son los grandes elegidos, porque escriben cosas... Ay, yo les diría, si puede, sálgase de eso, pero probablemente ya no puede, porque eso es algo así como el sarampión, ¿verdad? Se te mete dentro y ya no puedes, aunque quieras. Y yo sé de casos que han querido salir y no han podido, porque les dan unos dolores de cabeza terribles. Es más, en el aire se le empieza a mover la mano. Es más, conozco una señora, que por cierto vive en Tlatelolco, en el barrio donde hubo la matanza famosa allá en México, que tiene que escribir encima de la falda. Cuando no tiene papel, empieza a escribir encima de la falda. Y entonces para que no la vean se da porque las manos, y le escribe cosas reales, ¿entiendes? Que a veces son cosas que van a pasar, pero a veces son bromas pesadísimas, que le han costado buenas bofetadas a ella cuando le dijo a alguien, tu hijo, lo acaba de arrollar en un coche. Porque le estaba diciendo eso. Y cuando fue para allá y la mamá fue con ella en un taxi y vio que su hijo, un chiquito, andaba en bicicleta, le dio una bofetada tremenda porque la madre venía. Y todo fue la broma que le jugaron, porque eso, el que está en eso, está siendo víctima de un fenómeno. Si puede, mi consejo es que se salga de él. Demos paso a los comentarios de los oyentes, José Luis. Sí, ha llamado una integrante de la religión mormona francamente indignada, diciendo que Salvador Freixedo no tiene ni idea de lo que son los mormones, que a José Smith no se le apareció ningún ángel ni ningún Dios, sino, según decía textualmente esta oyente, Jesucristo y su hijo. Supongo que querría decir Jesucristo y su padre, claro está. Que José Smith no estaba arando cuando se le apareció Jesucristo, sino que había ido a orar a un campo para que Dios le dijera cuál de las iglesias hasta entonces existentes era la verdadera. Naturalmente Dios le dijo que ninguna de ellas. Nos dice también que el libro de oro no se le devolvió al ángel, ni a Jesucristo, como ella entiende que es en realidad quien se apareció a José Smith, y que no se sabe dónde está, porque por obra de Dios, y para que no haya problemas, no sé a qué tipo de problemas se refiere, se encuentra en un lugar oculto. En fin, esto es lo que nos decía esta oyente mormona, que estaba francamente indignada y que decía que tú deberías, Salvador, leer más profundamente el libro de los mormones, cosa que según ella dice tú no has hecho nunca. Dile a la señora que probablemente antes de que ella conociera a los mormones, ya yo me había tomado el trabajo de andar por Utah y por ahí y hablar con muchos de ellos, y que está ella engañada. Claro, a veces estos dicen lo que no es, porque hoy día, por ejemplo, a un testigo de Jehová le preguntas quién fue Russell, ¿verdad?, que fue el fundador, que estaba como una cabra, además, pero santísimo, y te lo diviniza y una pila de cosas, y Russell era un psicópata, pero vamos, con diploma en su casa, además colgado, y era el fundador de todos ellos. Y a esta señora dile que sí, que el ángel se lo mandó que lo pusiera otra vez debajo de la piedra, entonces ya vino la sublimación, no se sabe dónde está, no sé, lo tendrá Reagan en su casa a lo mejor, pero... Y que el ángel Moroni fue el que se le apareció. Dile a la señora que lea bien también su cosa, y dile que probablemente antes de que ella conociera a los mormones, ya tenía yo el libro de todo lo que ellos han publicado, lo tenía yo en mi casa, ¿entiendes? De modo que no tengo que arrepentirme de nada de lo que dice, de los santos de los últimos días. Y que se le apareció a Jesucristo después, sí, y que yo tengo un gran respeto por el señor Joseph Smith, pero el pobrecito fue víctima de... no sé, de eso, y murió pues como suele morir, murió de un balazo dentro de la prisión, porque era un hombre honesto que creía en lo que creía.
Y además, curiosísimo, cuando le dijeron, no sé qué dirá la señora, se volverá a indignar, cuando le dijeron, porque a él le dijeron que se saliera de las religiones que había. Pero fíjate, todas eran falsas, pero sin embargo él sigue amarrado, diríamos, al carro del cristianismo. Cuando le dijeron el ángel otra vez que podía practicar la poligamia, bueno, el pobre Joseph Smith, yo hablo de la historia, como no estoy metido en la cosa, pues no tengo no sublimo las cosas, ¿verdad? Puede hablar de Mahoma, por ejemplo, con toda tranquilidad, cosa que un musulmán no puede hacer, ¿verdad? Porque, vamos, le parece que hace pecado grave. Pues cuando a Joseph Smith le dijeron que la poligamia, que vaya a hacer una cosa, el pobre hombre no sabía, y bueno, me van a matar, porque aquella gente eran unos puritanos tremendos, y las pasó canutísimas, ¿verdad? Lo que pasa es que eso no les interesó. ¿Quién? La poligamia. ¿Les interesó? No, digo yo, ¿no? Hombre, claro que les interesó, Pero como que eso todavía tiene sus problemas con la ley y por ahí, pero y no era el primero, ¿verdad? Hace poco veíamos un documental americano con alguien que era muy feliz con sus 9 esposas, un mormón que era muy feliz con sus 9 esposas. Realmente increíble. Yo supongo que en este país de crisis y paro los mormones tienen poco que hacer con la poligamia al menos. Pero pasemos a otro tema mientras José Luis sigue recibiendo comentarios de los oyentes. Temas que están en el libro de Salvador Freixedo, que él defiende y que ha estudiado, lógicamente, que es gran libro. Con toda modestia, ahora se lo digo, es un gran libro, es lo mejor que yo he escrito, ¿verdad? Con mucho, a lo mejor después ya me corto la coleta. La natura me la cortó hace muchos años, pero a lo mejor yo me corto después de esto, porque ciertamente, si esto es cierto, somos un hato de borrego.